Es cierto, en realidad, la cifra de casos a nivel de nuestro país, en Perú, es bastante alta. Y a nivel de la región, estamos considerados en la segunda posición en el global de casos. Eso definitivamente se está viendo reflejado eh, mucho porque el gobierno desde un comienzo inició una estrategia de tomas masivas, muestras mediante pruebas rápidas. Y para ponernos solamente en contexto, para conocer un poco el país, creo yo que es importante decir, bueno, que Perú es un país ubicado en Latinoamérica, está, digamos, en una zona céntrica, estamos del lado del Océano Pacífico, tenemos nosotros aproximadamente 33 millones de habitantes y tenemos tres regiones, más o menos, para poder explicar cómo es que en el país se está comportando el virus. Porque si bien es cierto, tenemos un promedio de 268.000 casos, estos se han focalizado, se han polarizado en diversas regiones del país. Entonces, nosotros concentramos tres zonas. Tenemos selva, sierra y costa. Definitivamente, un promedio de 150.000 casos son los que están concentrados en Lima, la capital. Y eso, pues, definitivamente refleja de que, obviamente, nuestra ciudad, donde vivimos actualmente, es una ciudad con amplia población. Luego de esto, tenemos dos zonas que vendría a ser selva, la zona de la selva, que está concentrando también una gran cantidad y sobre todo una elevada tasa de mortalidad. Y bueno, definitivamente tenemos otros puntos que vendrían a ser la zona norte del país, como Tumbes, Piura, que también concentra una gran cantidad de casos. De cierta forma, nosotros somos un país que tiene pues población que vive en altura. Estamos hablando por encima de los 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y en esas zonas o en esos departamentos, la casuística es bastante baja en comparación con las ciudades de la costa, ¿no? Entonces, es un poco para ponernos en contexto y en todo caso tratar de visualizar cómo es el Perú demográficamente y cómo esto favorece en algunos sectores del país y también complica en algunos otros, ¿no? Sí, ¿Qué tal? estuve observando que tenían, doctor Rodas, una cantidad muy alta al inicio de las pruebas rápidas, alrededor, no recuerdo bien la cifra, pero era bastante amplia según las estadísticas. Sí, mire, en realidad nosotros a la fecha hemos realizado un promedio de 1.500.000 pruebas en total. Y de esas, pues, unas 66.000 han sido positivas para PCR y unas 200.000 han sido a través de pruebas rápidas. Entonces, más o menos es como se está manejando los casos que se van presentando, ¿no? Ok. Doctor Casillas, ¿tiene algo que aportar ahí? Sí, sí, como estamos ahorita en la parte introductoria, ¿no? Que el doctor Chong y el doctor Rodas han aclarado muy bien. Creo que las medidas, ¿no?, que el país ha tomado, porque como conversamos ayer, Stephanie, creo que hemos empezado por ahí a tomar las medidas o estrategias de cada país en marzo aproximadamente. Han sido en el tiempo, ¿no? Según nuestras condiciones, insuficientes, ¿no? Y creo que de ahí se puede o retomar o de repente ver en ese tiempo realmente cuánto ha servido esas medidas en cada contexto de cada país. Y creo que es algo que podemos nosotros interactuar, ¿no? Porque uno de lo que conversamos ayer era qué tanto sirvió la cuarentena, ¿no? En nuestros países, ¿no? Y cuánto ha impactado, por ejemplo, en el sistema de salud, en la parte económica, en el PBI, etcétera, ¿no? Que lo han tocado muy bien el doctor Chong, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos entrar, ¿no? A ese tema tan amplio que no sé si nos alcanza el tiempo, pero ¿qué tanto estas medidas en nuestro país, ¿no? En nuestro sistema, de algunas veces deficiente, ¿no? La verdad, ha podido mitigar el contagio, porque en sí el objetivo de las medidas de cada país
no es eliminar o sea, la enfermedad, porque no hay un tratamiento, no hay una vacuna, ¿no? Sino en sí es tratar de disminuir la transmisión y que le dé chance a cada país en sus condiciones para que pueda hacer una estrategia para poder sobrellevar esta enfermedad hasta que se encuentre una cura o un tratamiento, ¿no? Así es. También, de igual forma, queríamos conocer, como decíamos, cómo ha cambiado la vida del anestesiólogo en Perú. ¿Qué está haciendo todos estos compañeros que hoy en día prestamos ya servicios hasta en las unidades de cuidados intensivos para dar abasto en esta pandemia? ¿Qué está pasando allá en el hermano país de Perú? Bueno, la primera medida casi que se tomó casi a fines de marzo, casi, o los primeros días de abril, no recuerdo exactamente la fecha. La primera medida casi que tomó el gobierno es una modificación en la norma técnica de las unidades de cuidados intensivos, donde se incluyó que se podía, ante la pandemia o ante la situación del estado de emergencia, se los autorizaba a los médicos anestesiólogos, a los cardiólogos, a los neumólogos, prácticamente formar parte de los cuidados intensivos, de las unidades de las UCI, de las unidades de cuidados intensivos, al variar la norma técnica, para poder nosotros no tener problemas legalmente en estar en las UCIs, ya que no se tuvieron que ampliar o se tuvieron que crear nuevas unidades de cuidados intensivos en las diferentes áreas del hospital, y lo cual contrastaba con que no tenía un número adecuado de especialistas en cuidados intensivos, y alguien tenía que estar prácticamente evaluando o estar en esas áreas, las cuales no iban a contar con la presencia de especialistas en cuidados intensivos, lo cual permitía, como lo vuelvo a repetir, no tener problemas médicos legales a posteriori, y teniendo siempre en coordinación, trabajar en coordinación con los intensivistas para ver la parte de la terapéutica. Eso creo que fue la primera medida, y cada vez se abrían más unidades de cuidados intensivos, pero la gran deficiencia creo que es, como todos conocemos, creo, en todo el mundo, fue que no se contaban con tantas áreas de cuidados intensivos y camas en UCIs. Camas, al hablar de camas estamos hablando con camas con ventiladores y monitores multiparámetros, cuales hacía un poco difícil la atención de los pacientes. Se tuvieron que sacar monitores y los ventiladores, casi era la parte en un primer momento que comenzó a escasear, porque no teníamos la logística, no había tantos ventiladores acá en el país. Y así se vinieron sucediendo diferentes problemas, como fueron la falta de oxígeno, falta de medicamentos, dispositivos médicos. Aunado esto también a la falta de personal de enfermería y técnicos
los cuales estaban debidamente capacitados para ayudar en el soporte del paciente. Porque si bien se podía adecuar las camas y el médico, siempre el personal, tanto el personal de enfermería como técnico, es el que realiza las indicaciones, hace que se cumplan o cumple las indicaciones médicas. Exacto. Bueno, en cuanto a las camas UCI, nosotros teníamos un gran reto. De por sí ya la pandemia es una dura prueba para todo sistema de salud. Hasta los mejores en el mundo han colapsado y se ha visto un fallo. Y en nuestro país, pues definitivamente, partiendo de esa recomendación que tenemos que tener 10 camas por cada 100.000 habitantes, nosotros partíamos con un déficit bastante marcado. Hablo de que aproximadamente previo a esta pandemia nosotros teníamos en un promedio nacional de unas 276 camas disponibles. Y eso era pues un reto que en estos 2 meses, desde el primer caso que fue en marzo, a la fecha se ha podido superar en la medida que se ha trabajado de forma conjunta. No solamente eso, sino que también se han ampliado las camas para pacientes que no necesariamente podrían requerir UCI, sino también una hospitalización y una observación fuera de un cuidado intensivo. Y bueno, yo creo que el doctor Chou lo ha explicado muy bien. Se ha dispuesto de muchas otras áreas más que van a complementar y han fortalecido el área de cuidados intensivos. Incluso vi en las noticias de su país donde decía que simplemente tienen la disponibilidad de 161 camas de cuidados intensivos y que 1.166 camas ocupadas en todo el territorio de Perú. Es decir, es algo que nos dice la cantidad de pacientes que están en ventilador, cuántas personas están en cuarentena, es decir, el MINSA, que creo que es el Ministerio de Salud Pública en su país, da un detalle muy específico de cada uno de estos casos y es bastante explícito de la cantidad de personas que hay en ventilación. Exacto, sí. Las camas UCI, si bien es cierto, al inicio del caso cero en Perú eran todo un reto, hoy en día el enfoque que se quiere brindar es fortalecer el nivel primario de atención, porque ya la estrategia que definitivamente teníamos que fortalecer, que era pues pensar en el paciente crítico, ahora nosotros lo que buscamos es prevenir que pacientes en estado, digamos, una sintomatología leve o moderada, lleguen a una unidad de cuidado intensivo. Entonces, estamos trabajando en fortalecer el sistema primario en el país. Sí, un poco para... disculpe que le interrumpa. Sí, síganos. Está bien, no hay problema. Sigue, doctor, no hay problema. Ok. Un poco para englobar, porque ese tema de las camas UCI creo que afectaron a nivel global, ¿no? Global. Tanto así que, como dijo el doctor Chong, no tuvieron que hacer un decreto supremo para sacar otras especialidades que normalmente no están en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Como son los anestesiólogos, cardiólogos y neumólogos. Y nosotros realmente nos dimos en una situación muy penosa, la verdad, porque a marzo, como dijo Luis, teníamos casi 270 camas reportadas UCI, pero si lo ponemos en retrospectiva, porque esa pandemia ya venía del año pasado en China, en enero tenemos 100 camas UCI reportadas. O sea, eso era muy triste, la verdad, porque para nuestra población es casi nada. Y conforme ha ido pasando el tiempo, más o menos para quincena de junio, ya se llegó a habilitar, entre comillas, camas UCI con ventilación mecánica, ¿no? En una cifra de más o menos 1.290 camas UCI. Y si contamos las camas de hospitalización para pacientes en ese estado, realmente también era algo muy, muy bajo lo que teníamos, porque
en enero teníamos para hospitalización libres 2.000 camas. Actualmente, para uso de pacientes COVID, ¿no? Tenemos más o menos habilitadas 13.000 camas, ¿no? Pero eso se ha ido dando en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Es por eso que yo de cierta manera recalco esto, porque me parece muy importante las medidas que toma el Estado para poder llevar esta pandemia y que le dé chance a habilitar esto, porque no solamente Perú, ¿no? O sea, en el mismo países europeos han tratado de conseguir ventiladores mecánicos porque el problema en sí es que nosotros no, nuestros tratamientos en sí o nuestro enfoque no es en la fase 1 de la enfermedad. Generalmente ya llegamos a los pacientes en fase inflamatoria, es lo que vemos en el hospital y con todas las comorbilidades que pueden tener. Entonces esos pacientes a complicarse requieren una unidad de cuidados intensivos, lo cual en nuestro país obviamente está muy venido a menos, ¿no? Y definitivamente el ventilador mecánico, hacer compras, digamos, en medio de la pandemia, con unas barreras, las fronteras definitivamente cortadas, ha sido todo un reto. Tanto ha sido el esfuerzo de que, por ejemplo, la Marina de Guerra del Perú, en su departamento de ingeniería, diseñaron unos ventiladores apoyados en un software alemán que se llama los ventiladores SAMAI. Y eso es ingeniería netamente peruana. Y ha ayudado de cierta forma, no en un número bastante marcado, pero sí definitivamente es parte de todos los esfuerzos que se vienen haciendo para poder pues, dar al paciente crítico, ¿no? Ese soporte ventilatorio que necesita. Definitivamente tratamos de avanzar, pero la situación no es fácil, ¿no? Es un reto que lo tratamos de resolver en conjunto todas las instituciones de salud. Interesante. ¿Convirtieron ustedes algunos hospitales como referencia nacional para trabajar solo con lo que tenía que ver pacientes infectados con COVID-19 o hicieron unidades para atender COVID-19 en cada hospital del Perú? ¿Cómo lo hicieron? Porque aquí algunos hospitales fueron destinados solo para eso, para dejar otros hospitales para dar asistencia a la población y unos que fueron cerrados para el público y solamente se dejaron para lo que fueran los pacientes infectados con COVID-19. Bueno, realmente se designaron unos 3 o 5 hospitales designados COVID, pero realmente no todos los hospitales estaban atendiendo pacientes COVID y no COVID. No había ningún hospital que era solamente, exclusivamente para COVID. Era tanta la demanda porque Lima realmente tiene un promedio de como de 10 millones de habitantes, creo. No alcanzaba de designar, por la designación de hospitales COVID, era más que todo una cuestión para presupuesto, pero realmente yo creo que en esa parte no llegó a funcionar del todo bien realmente en el Perú. Porque como te digo, no todos, no iba a cubrir toda la demanda de atención de los pacientes con este diagnóstico. Tanto es así que hasta la fecha todos los hospitales casi realmente en toda su capacidad atenderán un 80, 90 pacientes COVID y de todo el hospital y una área que será 10% o menos será para no COVID. Realmente casi todos los pacientes, todos los hospitales atienden en su mayoría pacientes COVID. Y los hospitales que fueron designados, sí, a pesar de que siguen atienden COVID, igual atienden otro tipo de pacientes, ¿no? Otras patologías. No es solamente que la designación, realmente se atiende de todo. Preferencialmente COVID, ¿no? Pero porque
por la cantidad de La pacientes. cantidad de Así es. Realmente para las personas que nos están sintonizando en estos momentos, estamos en su programa Anestesia y Más, conversando con colegas anestesiólogos, amigos de Lima, Perú, donde estamos compartiendo con ellos las experiencias y cómo está la situación de esta pandemia en el hermano país de Perú. Estamos con el doctor Enrique Chom, el doctor Luis Rodas y el doctor Omar Castilla de el Hospital Cayetano Heredia en Lima, Perú. Sus preguntas, inquietudes pueden hacerlo a través de nuestra transmisión en Cabina 34 Radio y nuestra transmisión en la emisora Tunin para que conversemos en estos momentos con nuestros colegas amigos del hermano país de Perú. Queremos saber, compañeros, que cómo ha impactado esta pandemia a lo que es el servicio de anestesiología en su país. ¿Cómo ha sido este cambio radical de una rutina normal de realizar actividades selectivas, servicios presenciales y no? También cómo ha cambiado la vida del anestesiólogo en su país. Bueno, realmente yo creo que la especialidad o los anestesiólogos realmente hemos sido, el proceso de adaptación ha sido mucho mejor que con respecto a otras especialidades, porque no olvidemos que en la formación nosotros llevamos, se hacen rotaciones en cuidados intensivos, ventiloterapia, y vemos una parte dentro del quirófano, una parte lo vemos al paciente en una forma más integral que otras especialidades. Nosotros desde un primer momento, como creo que pasó en todo el mundo, las cirugías selectivas fueron suspendidas totalmente. Todas las actividades selectivas, la consulta externa, todos prácticamente nos abocamos en un primer momento, que fueron casi los 15 últimos días de marzo, desde que se decreta la pandemia o el estado de emergencia en Perú, hasta el 3 de abril prácticamente hicimos todo lo que era cirugías de emergencia en pacientes no COVID. No teníamos hasta esa fecha pacientes COVID. A partir del 3 de abril prácticamente comenzamos a cubrir ya una área que era una UCI acondicionada, donde nosotros se designó a 2 anestesiólogos para que cubran cada uno 12 horas del día. Están 12 horas en el día y 12 horas en la noche. Con lo que ya habíamos comentado, por la falta realmente de especialistas en cuidados intensivos. Ya a fines de abril nosotros comenzamos a recibir aproximadamente la primera cirugía de un paciente COVID en sala de operaciones. Fue el día 27 de abril. Entonces, desde ahí a la fecha, ya actualmente todos los días tenemos por lo menos 2 o 3 pacientes COVID programados para una cirugía de emergencia, que es lo que venimos todos realizando. Todo lo que se hace cirugía de emergencia, salvo ya hace unas semanas que hemos hecho se ha designado un día, que es los días martes, para hacer algunos procedimientos extra-top, como son cateterismos o gastrostomías o endoscopías en la unidad de rayos X. Y lo que sí, en coordinación como lo comentábamos ayer, con el jefe de cirugía, se
Se priorizó también ingresar a pacientes oncológicos en estadios 1-2 a cirugía. No como una cirugía de electiva, sino como una cirugía de urgencia o de emergencia, para que completen o puede tenerle más chance, como comentábamos ayer, también porque prácticamente si no atendíamos, estos pacientes, como lo decíamos ayer, prácticamente no iban a tener otra alternativa que esperar hasta que pase la pandemia o su cáncer avance y, como todos sabemos, podía llegar a morir, dándoles así la oportunidad, por lo menos en estadios 1 y 2, que puedan acceder a una cirugía y completar así su tratamiento y, bueno, seguir su evolución terapéutica ya con los cirujanos oncólogos o en el servicio de medicina oncológica. No sé, bueno, alguno de los colegas, o tanto Luis como Omar, quieren aportar algo. Si es que me he olvidado, creo que esa parte más o menos es lo que venimos haciendo, y todo lo que es también cirugías laparoscópicas está suspendido, como todas las, tanto de electivo como de emergencia. Actualmente, haciendo una evaluación de las cirugías por especialidades, el rubro que más se atiende es la patología obstétrica, que son las cesáreas. Le sigue en número lo que es traumatología, y viene en un siguiente número, viene cirugía general, cirugía oncológica y alguna otra especialidad que actualmente ya se está aumentando su demanda o su programación, como es neurocirugía. Creo que respecto a las cirugías, la forma en cómo ha cambiado es muy similar en todos los hospitales de los distintos departamentos de Perú. Definitivamente Lima va a concentrar la mayor cantidad de pacientes, pero las directivas que ha tomado cada hospital a partir de unos lineamientos que los ha determinado un comando que se denominó el comando COVID, que está formado por las 3 instituciones que brindan servicios de salud: el MINSA, el Salud, las Fuerzas Armadas y también las clínicas privadas, ¿no? La parte privada. Entonces, todos los hospitales han destinado una sala, dependiendo de la cantidad de quirófanos que tengan, para ser exclusivamente pacientes COVID. Y eso es algo que lo vemos en nuestro hospital y en otros hospitales también. Incluso los anestesiólogos estamos siendo programados en áreas de terapia intensiva, o en su efecto en una hospitalización también, para hacer seguimiento y tratamiento de estos pacientes en colaboración con médicos intensivistas, médicos cardiólogos, neumólogos. Es un trabajo conjunto. El COVID se vence con un trabajo en equipo. Y eso es lo que en cada hospital de nuestro país se está tratando de mantener. Las cirugías selectivas definitivamente han pasado a un segundo plano. Sin embargo, hay patologías como las oncológicas, donde, si bien es cierto, se ha reducido el porcentaje de cirugías que se realizan, eso no se ha detenido del todo, ¿no? Ha sido un reto integrar nuevamente con terapia intensiva, con emergencias o con hospitalización, porque para nosotros es salir de sala de operaciones, pero no es algo ajeno, porque definitivamente el anestesiólogo tiene un rol
bastante importante en paciente crítico. Y es por eso que podemos complementar la parte de ventilación mecánica a los médicos intensivistas y por ahí ser una herramienta bastante importante, no solamente en eso, sino como las máquinas de anestesia también. Hemos visto que muchos pacientes que no tenían acceso a un ventilador mecánico han tenido que ser llevados a ventilación mecánica en una máquina de anestesia, que cumple una función similar, pero definitivamente es una mecánica totalmente distinta, ¿no? Pero de esa forma, pues algo hemos podido hacer y poder ayudar a los pacientes que finalmente son el objetivo de todos nosotros. De repente, para comentar un poco los cambios in situ, ¿no? Porque muchas veces se habla de que, bueno, el anestesiólogo sí, ¿no? Va a ir a la parte de la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Los protocolos, etcétera. Pero, por ejemplo, la experiencia, ¿no? De todos los colegas, y creo que no me van a dejar mentir, es que esta enfermedad, al ser nueva, no nos preparan para el manejo ventilatorio, por ejemplo, de esta enfermedad, ¿no? Los mismos intensivistas, ellos han aprendido en el transcurso de cada paciente que ven. Es una enfermedad, obviamente, que rápidamente daña el pulmón en la etapa inflamatoria y que los modos ventilatorios que normalmente como anestesiólogo manejamos, volumen, presión, de repente los intensivistas de suelo manejan otro tipo de modos, ¿no? Que son derivados de eso, la verdad. Te enseñan, ¿no? Y te das cuenta que hay que actuar de manera precoz, pronación precoz, ¿no? Que nosotros muchas veces no estamos acostumbrados, a menos que tengan mucho interactuar con la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y que también en la parte de sala de operaciones, ¿no? Entra a tallar bastante la anestesia regional, ¿no? Obviamente para evitar los aerosoles, la contaminación, ¿no? Y todas las medidas que se dan, porque de repente una cirugía, ¿no? De repente una cesárea que era entre 1 hora, 1 hora y media, con toda la logística, la preparación del EPP, desinfectado, llega a ser unas 3 horas por lo menos. Y se nos juntan cesáreas, apéndices COVID. Obviamente ya en un turno de 12 horas de repente hacemos máximo 4 cirugías COVID. Y obviamente eso limita bastante la logística y el recurso humano, ¿no? Sobre todo de cada hospital, si es que no lo tiene, ¿no? Y se van juntando las órdenes de pacientes no COVID y luego para nosotros, ¿no? Y poco a poco nos estamos acostumbrando, por así decirlo, ¿no? A que ya no ver como si fuera paciente COVID o no COVID. En sí, todos los pacientes actualmente en una fase 3 de una paciente es COVID. Ajá, hay que tener las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Y obviamente, como le digo muchas veces a los residentes que están en formación, esa enfermedad no hay que tenerle miedo. Al inicio le daba mucho temor, ¿no? Como cualquiera, ¿no? Porque todo lo que se veía en el extranjero, ¿no? Que la gente se moría caminando, etcétera, ¿no? Pero esta enfermedad hay que tener respeto, ¿no? Respeto y sobre todo conocer de ella, ¿no? Porque vamos a convivir con ella, la verdad, ¿no? Esto Claro. tiene por lo menos para fin de año a más y vamos a ver las secuelas de esta enfermedad sobre todo, como anestesiólogos, cómo va a dejar esos pulmones, cómo vamos a tener que manejando la parte ventilatoria, esos pulmones en anestesia general después, ¿no? Qué tanto también se altera la parte de neuroeje, ¿no? Es algo que todavía hay protocolos, ¿no? No se sabe mucho, la verdad, ¿no? Hay algunas recomendaciones, pero ¿qué tanto va a afectar también, no? Entonces, todo esto es nuevo. Entonces, creo que es un día a día de aprendizaje de esta nueva enfermedad, ¿no? El asunto del cómo le ha ido con lo que es los equipos de protección personal, es decir, en casi todos los países que la pandemia ha ido avanzando, ha habido en momentos donde la crisis hay disminución de los equipos de protección y lo que tiene que ver también con el personal de salud, que tanto ha sido afectado en Perú como en otros países, que hay muchos anestesiólogos, muchas de otras especialidades que lamentablemente dando la atención han sido infectados. ¿Cómo ha sido la experiencia con ustedes allá en Perú? En este tema lo molestamos al doctor Chong. Así es. Bueno, yo creo que el EPP es básico.
desde el inicio ha sido básico, pero también hay que tener en cuenta que las medidas como son el lavado de manos cumple un rol importante. Haciendo una reflexión, creo que muchos de los colegas casi no le dábamos importancia al lavado de manos. Eso es Así y es. malos En todo el Y mundo. malos anestesiólogos. Y entonces esto ha venido a cambiar nuestra óptica, que es lo más importante. El EPP es importante, pero digo, el lavado de manos es mucho más. Y el EPP creo que en todo el mundo ha faltado. Decir que no hemos tenido problemas estaría mintiéndoles. Hemos tenido momentos donde estábamos ya, casi no contábamos con EPP, no en el área quirúrgica, estoy hablando, sino en el área, en todo el hospital, ¿no? Se ha tenido problemas, todo, porque no estaba completo. Al principio nomás se usaba la mascarilla, N95, el mameluco o el mandilón, y ahora ya actualmente tenemos que utilizar los lentes, los protectores faciales, que son importantes. Mientras más protejamos, mientras más barreras tengamos de protección para que es proteger nuestra vía aérea, es mucho mejor, y el porcentaje de que nos contagiemos es mucho menor. Digo menor porque teniendo todas las barreras de protección no se elimina el riesgo de infectarse o contagiarse con el COVID-19. Ya cuando como le dije, a nivel del hospital sí hemos tenido problemas, como todos, en lo que es de tener el EPP. En sala de operaciones no hemos tenido casi momentos críticos donde no hayamos contado con EPP. Eso sí puedo decir, a lo mucho hemos tenido un número bajo, que es tener para 1 o 2 cirugías de emergencia, pero lo subsanábamos rápido y se volvía a tener un número adecuado para las cirugías. No puedo decir que no se ha tenido ese problema a nivel de sala de operaciones. A nivel de todo el hospital, al inicio, sobre todo estamos hablando marzo, abril, sí hemos tenido una parte, se ha tenido deficiencia de estos equipos de protección. Pero también eso hay que tener en cuenta que nos ha ido enseñando, todos hemos ido aprendiendo en el camino. Y hablo todo porque esto es a nivel del mundo. Se ha ido revisando mucho mejor qué componentes del EPP tenemos que utilizar dependiendo del procedimiento o de lo que estemos realizando. Y dependiendo también del área donde vamos a realizar los procedimientos. No es lo mismo entrar en una zona, en un área de emergencia o en una área de COVID, que está destinada solamente a pacientes COVID y que están con altos índices de aerosolización, como son las unidades de cuidados intensivos, también nuestra sala de operaciones, donde sí tenemos que tener el EPP completo, a decir, una zona, un área de hospitalización donde no haya apoyo de oxígeno o soporte de oxígeno, o en áreas de atención, por ejemplo, de consulta de emergencia o de urgencia, ¿no? Los EPPs se han ido modificando. Al principio, casi todas las unidades se usaba, como digo, el mameluco, el mandilón, botas, máscara,
hasta ahí se fue agregando después el protector facial y los lentes. Actualmente ya en algunas áreas solamente se usa solamente el mandilón, protector facial, los lentes, la máscara, que son importantes, como dije hace un rato, para la protección de la vía aérea. Y ya, si es una área más contaminada, sí, el uso de mameluco, que es importante ahí sí utilizarlo en ciertas áreas, ¿no? ¿Cómo ha sido la receptividad de todos los anestesiólogos en el caso de las pacientes embarazadas? ¿Cómo ha sido el manejo de estas pacientes cuando llegan ya con el diagnóstico de COVID-19? Si han tenido algún caso, sería bueno que compartan con nosotros sus experiencias. En realidad, en el hospital, siempre la indicación de que todo paciente ginecológica o en general paciente quirúrgico ingrese con una prueba rápida se ha dado. Hemos tenido momentos en los cuales esto ha sido posible y en otros momentos no, pero siempre la tendencia ha sido a que todo paciente ingrese con prueba rápida. A partir de ese punto, pues en realidad nuestras pacientes ginecológicas, digamos que han tenido un comportamiento similar a lo que venía sucediendo. Casos severos sí hemos tenido preeclampsias, hemos tenido DPPs también en el hospital, pero las pacientes gestantes que nosotros hemos visto en el hospital al menos han sido pacientes en su mayoría asintomáticas. No sé si Omar o el doctor Chong habrán visto algún otro caso más, al menos en los turnos donde hemos estado, hemos podido ver que estas son en su mayoría son pacientes asintomáticas. Y también Claro, sobre todo... sí, sí, justo lo que quería ahí agregar, lo que tú dices, es que en sí, o sea, la decisión de tomar una prueba rápida a una gestante al inicio no se daba, por el hecho que tú has comentado, Luis, que los pacientes eran asintomáticos, ¿no? Entonces, como que no le veían una importancia, ¿no? Pero leyendo un poco la evolución de la enfermedad en pacientes ginecológicas de otros países que ya han pasado o que obviamente tienen un segundo oleaje, etcétera, dicen pues, ¿no? Que realmente los pacientes, las gestantes, ¿no? Son asintomáticas, ¿no? A pesar de muchas veces de tener una serología, ¿no? Una IgG positiva y una IgM negativa que le da un chance, ¿no? Que obviamente ya haya pasado la enfermedad, pero no manifiestan sintomatología, o sea, per se. Es por eso que, dado algunas cirugías que entraban con sospecha de COVID, porque en un momento entraban así, habían pacientes sospechosos de COVID, ¿no? Entonces, igual se ingresaba porque por cesárea de emergencia, y en el interín, ya en hospitalización, el paciente manifestaba síntomas y salía sus pruebas positivas, ¿no? Entonces, dada esa situación, se decidió a toda gestante por emergencia, ¿no? Tomarle su prueba rápida, ¿no? Y hay un gran porcentaje de estos pacientes que salen con prueba rápida positiva, ¿no? Un gran porcentaje, la verdad. Y la receptividad por parte nuestra al inicio, ¿no? También temerosos, ¿no? Porque es algo que en nuestro hospital, como conversamos ayer, Stephanie, manejamos la parte de casi todo el cono norte, que hay una gran cantidad de gestantes, ¿no? Con decirle que por turno de 12 horas, ¿no? Se harán entre unas 6 a 8 a 10 cesáreas tranquilamente, ¿no? Y obviamente un paciente COVID, como conversamos hace un momento, en gestante, ¿no? Demanda una logística más amplia, no solamente de nosotros, sino como mencionó Lucho, esto es un equipo, ¿no? Disponibilidad de neonatólogo, que muchas veces es una dificultad también. Los protocolos que tienen los neonatólogos para los bebés, ¿no? De gestantes COVID también son distintos, ¿no? Entonces, una disponibilidad de un espacio para un bebé, ¿no? De una gestante COVID, ¿no? Entonces, todo eso alarga el tiempo, ¿no? Y obviamente es más engorroso muchas veces cumplir con todas las emergencias que tenemos en el día, ¿no? Por ejemplo, Así es. en el hospital cada vez que tenemos un paciente COVID, una paciente gestante COVID, siempre estamos en sala en quirófano, 2 anestesiólogos. No nos acompañan residentes al área destinada para cirugías COVID.
estamos 2 anestesiólogos y el paciente, pues, se realiza la cirugía. Una vez terminada esta, también la recuperación posanestésica, pues la realizamos en la zona ya establecida, que puede ser sala de operaciones, o si tenemos, digamos, cirugías contiguas, habilitamos una sala más donde hacemos una especie de recuperación. Y luego se destina ya el paciente a su hospitalización, donde se ha destinado pues, el área COVID. Definitivamente, como dice Omar, el tema es con neonatología y pediatría, ¿no? Esos niños, pues, muchas veces el espacio con ellos se ve reducido y eso también implica un reto, pero manejándolo y coordinándolo en equipo, creo que eso se puede se subsana, ¿no? Así es. Realmente nosotros, chicos, tenemos un poquito de tiempo. No sé si mi compañero Jonathan tiene alguna inquietud acerca de de cómo está el manejo de COVID allá. Y de igual forma, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Ha sido una noche muy productiva. Hemos conocido una parte de la situación de ustedes allá. Pasaríamos la noche completa conversando acerca de muchos temas y de sus experiencias, incluyendo al doctor Chong con el tiempo que ya viene laborando como anestesiólogo y encargado de gerente del área de anestesiología del Hospital Cayetano Heredia. ¿Alguna pregunta, hermano? Si no. No, solamente preguntarle sobre la experiencia de los anestesiólogos, es decir, si han tenido la experiencia de que alguno ya se haya infectado por el manejo, el personal de salud como tal allá, cómo les ha ido con esta pandemia. Sí, actualmente nosotros en el servicio, totalizando a la fecha, serán un promedio de 7, 8 anestesiólogos que han salido positivos, ¿no? En la gran mayoría, casi en la totalidad, el aislamiento ha sido suficiente. No han tenido por suerte, no han sido casos leves, ¿no? No ha sido necesario una hospitalización con soporte de oxígeno o en su defecto pasar a una área de cuidados intensivos. Okay. Y como una inquietud que sí, ¿cómo han manejado estos pacientes COVID con vía aérea difícil? ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, la gran mayoría de los pacientes que vienen, realmente la dificultad que hemos tenido es que prácticamente, y lo pueden decir tanto Mar como Luis, las condiciones donde lo hemos tenido que intubar no son las mejores. Teníamos que tenerlo en camillas que no son las mejores. No teníamos la ayuda de otros especialistas, colegas anestesiólogos o personal entrenado, ya sea de enfermería o técnicos, porque todo se ha ido acondicionando en el tiempo. Íbamos, como lo digo, a otras áreas donde no reunían casi las condiciones o las condiciones que normalmente nosotros manejamos en sala de operaciones. Lo que sí podemos decir que desde un inicio hemos tenido la suerte de contar con videolaringoscopio tipo Magrab o videolaringoscopio tipo GlideScope, los cuales han sido de mucha ayuda para el manejo de estos pacientes que en su gran mayoría eran pacientes obesos, cuello corto,
y un poquito difícil el manejo para el abordaje de la vía aérea. Y la gran mayoría venían bien deteriorados casos, ¿no? Con unas saturaciones, en muchos de los casos, menos de 80%, y ya estaban en una fase inflamatoria que ya prácticamente severa, ¿no? No sé si los colegas, Sí, tanto Mar como en Luis, realidad, pueden agregar algo más, ¿no? en realidad como anestesiólogos, los casos que se han podido describir o reportar están siendo documentados por la Sociedad Peruana de Anestesia. Definitivamente se trata de llegar a juntar los casos a nivel nacional, pero sí está teniendo un registro, digamos, al menos trata de tener un registro actualizado de los casos que se han presentado. La vía aérea definitivamente ha presentado un nuevo desafío porque la posición habitual se ve alterada. Si bien es cierto, tenemos a disposición en el hospital los videolaringoscopios, tenemos el Gleyscope, el hecho de manipular dentro de, digamos, el espacio es diferente. En el hospital contamos con unas cajas especiales, que son, todo el mundo creo que las ha podido ver. Esas cajas hacen un poco difícil maniobrar porque tenemos un espacio limitado para extender las manos. Tenemos que, digamos, adoptar una postura un poco convencional. Y de ese punto también ha sido complicado porque no en Perú no todos los hospitales tienen la suerte de tener un Gleyscope o un videolaringoscopio como tal, ¿no? No pasa Exactamente. Nos Y pasa. sí. Y algo que nosotros, al menos como en Perú, nos sentimos bastante entusiastas es que un colega de nosotros ha diseñado un videolaringoscopio que es bastante accesible económicamente. Entonces ya seguro se va a poder conocer, digamos, fuera de Perú, pero al menos aquí se está tratando de justamente, como le digo, cubrir esa brecha de poder acceder todos a un videolaringoscopio, porque de pronto en Lima tenemos esa oportunidad y en otros lugares del Perú no necesariamente. Entonces, como le digo, todos los esfuerzos suman, ¿no? Sí. Algo para Doctor, agregar es que, por ejemplo, como dijo Luis, sí, la sociedad lo está documentando. He visto los reportes que ellos figura como que hay 92 anestesiólogos infectados al momento. Bueno, que estuvieron infectados y lamentablemente 2 fallecidos, ¿no? Uno en Lima y uno en provincia, ¿no? Ahora, con respecto a la vía aérea, sí, pues es todo un reto, ¿no? Creo que es también un tema de a posteriori, ¿no? De estudio, ¿no? ¿Qué tanto ayuda el videolaringoscopio, ¿no? Porque de todos los tipos de videolaringoscopios, y por lo menos los que tenemos, no todos son de gran ayuda, la verdad, ¿no? Porque una cosa es que tú examines una vía aérea de un paciente en consultorio, que le digas, abre la boca, ¿no? Que tú le midas, te acercas a evaluar un paciente que está con una máscara de reservorio, que estás tú con todo tu equipo de protección, ¿no? Entonces es mucho más difícil, ¿no? Evaluar la vía aérea, ¿no? De esos tipos de pacientes, y con un video muchas veces tiene la dificultad. Si no tiene, por ejemplo, una apertura vocal adecuada, hay que recordar que estos pacientes, su capacidad residual funcional es bajísima, entonces no te da chance para de repente dejar en hipoxia a estos pacientes, ¿no? A pesar de que utilices una secuencia rápida, ¿no? Entonces, todo esto yo pienso que son temas, ¿no? Que a futuro, ¿no? Van a tomar como temas para hacer investigación, ¿no? Sobre todo de la vía aérea, ¿no? Que es muy importante. Y definitivamente, fuera de quirófano, esto es hablando dentro de quirófano, fuera de quirófano,
en las áreas donde nosotros estamos cubriendo, pues las intubaciones están a cargo de nosotros, ¿no? O sea, el equipo que está programado con las otras especialidades, quien termina haciendo la parte de la intubación, es el anestesiólogo, porque, bueno, somos considerados los expertos en manejo de vía aérea, ¿no? Exacto. Y realmente es nuestra labor mantener esta parte anatómica protegida. Así es. Yo creo que ha sido un momento, porque creo que faltarían muchas inquietudes y también compartir nuestras propias experiencias en este hermoso conversatorio, dándoles desde un inicio muchísimas gracias por aceptar nuestras invitaciones. Se ha dado una empatía entre nosotros y ustedes allá para que compartamos estas experiencias y, ¿por qué no?, de la mano de un maestro como es el doctor Enrique Chong, que ha sido un pilar de formación del doctor Luis y el doctor Omar. De verdad que sí, que es un honor para mi hermano Jonathan Castro y mi persona que ustedes estén compartiendo estas experiencias en vivo en el programa Anestesia y Más. De verdad que en otras ocasiones estaremos al pendiente de otras informaciones para que toda la población conozca y ponga un poquito de temor y no andemos a la ligera de que la pandemia COVID es una realidad y que toda Centroamérica y el mundo completo está padeciendo de precariedades, de falta de insumo, de impotencia al ver los pacientes fallecer y un sinnúmero de situaciones que nosotros como anestesiólogos vivimos a diario. Y yo sé que todos los anestesiólogos que también nos están observando a través de nuestra plataforma Cabina 34 saben de mano precisa toda esta información que pasa el anestesiólogo en su labor. Es un día a día y aprender día a día de nuevas reglas y protocolos a seguir para combatirlo. No vivimos y viviremos un tiempo bastante largo con esta pandemia y realmente estaremos ahí en pie de lucha, llevando los protocolos de rigor y nada, unidos siempre como hermanos, confiando en Dios de que esto pasará. Creo que hemos llegado a la parte final, hermano. Ha sido muy bonito conversar con estos doctores, compañeros y amigos de Perú. Creo que ha sido poco el tiempo, pero realmente muy, muy fructífero. Así, agradecemos realmente haber estado con nosotros. Esperamos que esto siga. Seguiremos, ya ustedes son parte de lo que es nuestra familia de Anestesia y Más. Y ya veremos cómo hacemos otros intercambios ya después, ¿verdad? Cómo podemos viajar para Perú, ellos venir acá. Así, muchas gracias y a ustedes nos vemos la próxima semana. Bueno, agradecer la invitación y una muy bonita experiencia haber podido compartir experiencias con ustedes y poder comunicar, conocer la experiencia que hemos tenido en lo que va de la pandemia, con lo que venimos trabajando en lo que va de la pandemia. Gracias. Creo que sí. Bueno, definitivamente ha sido una linda charla y el mensaje final creo que es importante que el trabajo en equipo en estos casos es importante y si podemos transmitir alguna experiencia entre países hermanos, aún mejor todavía. Creo que el hospital y mis colegas aquí presentes tenemos la fortaleza de que cuando de pronto una vía aérea en un paciente COVID no
no la vamos a elegir, podemos usar la anestesia regional. Y en ese contexto, los bloqueos de nervio periférico, tenemos aquí a dos grandes maestros como el doctor Chong y el doctor Castilla. Y bueno, es importante que nosotros busquemos siempre nuevas estrategias para justamente evitar esto, ¿no? Porque vamos a tener casos complicados, vamos a tener casos difíciles que van a significar un reto importante. Pero en un trabajo en equipo, anestesia regional y bastante comunicación, yo creo que todo se puede superar. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que nos podamos ver pronto, ya sea en persona o en una nueva charla. Así es. Muchas gracias, chicos, y muchas bendiciones a todas las personas que nos sintonizan. Recordarles siempre andar en su protección, sus mascarillas, y a todo el personal que siempre nos da sintonía, cuidarse y confiar siempre en Dios, que Él nos ayudará cada día a salir adelante y vencedores de esta pandemia. Nos vemos en una próxima entrega de su programa predilecto Anestesia y más. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. gracias. Hasta luego.